Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de los presidenciables y la seguridad. Programa enfocado netamente a las preguntas a los candidatos a la presidencia 2025, que está enfocada a las preguntas y a todo el interés que tenemos los ciudadanos en temas de seguridad. Hoy cuento con el agrado de compartir micrófono con la candidata a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica, Andrea González. Mi querida Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, John. Siempre es un gusto conversar con expertos sobre cómo sacar adelante nuestro país en el tema de seguridad. Entrando en materia, definitivamente todos vivimos esta gran problemática de inseguridad que no solamente pasa en el Ecuador, muchas veces suelo criticar y nos achacamos nosotros mismos, pero definitivamente la inseguridad es en todo el mundo. Hay niveles de inseguridad definitivamente, pero nunca vamos a poder llegar a una seguridad 100% o a un riesgo cero. Por eso es importante analizar cada una de las preguntas y comenzamos en la situación de la evaluación de la situación actual en el país. ¿Cómo usted evalúa y cuál sería el tema de las recomendaciones de manera general como introducción que adoptaría en su gobierno? Muchísimas gracias por esa pregunta. En realidad, nosotros cuando armamos este plan de país, que le decimos plan de país porque busca un Ecuador de aquí a 10 años, no porque Andrea González Nader vaya a ser presidenta durante 10 años, sino porque creemos que lo que se puede cambiar respecto a la relación entre el electorado y la política es cómo el electorado se percibe ante la historia política de este país. Nosotros creemos que Ecuador se ha convertido en un narcoestado, que la delincuencia organizada ha tomado todos los poderes, tanto judiciales, legislativo como el ejecutivo, que están infiltrados en los mandos medios de los sectores estratégicos como el energético, el petrolero. Vemos con susto cómo a pesar de que hay una crisis internacional, la corrupción de nuestro país nos tiene de rodillas ante esta crisis regional e internacional. Tomando esto como un diagnóstico de base o de inicio, podemos decir que obviamente parte de la lucha contra la delincuencia y la inseguridad habla de depurar la clase política. Correcto. Sabemos toda la problemática que vive en nuestro país y entrando en materia para hacer ya aterrizar en temas específicos, ¿cuáles serían, entre tantas las que vamos a hablar durante este programa, ya específicamente las recomendaciones que usted adoptaría en su gobierno? Nosotros hemos dividido en tres fases o en tres criterios el trabajo de la seguridad. El primero es romper toda la conexión con los brazos políticos que tienen estos grupos delincuenciales organizados. Es claro que tienen injerencia no solamente dentro de los partidos, sino también dentro de los jueces e incluso dentro de nuestra misma Asamblea Nacional, teniendo un ex legislador que orgullosamente se llamaba ex Latin King, Ronnie Aliaga, en el caso del representante de RC5. En el caso del PSC, a través de los casos de metástasis, purga, plaga y encuentro, vemos cómo tienen brazos políticos. En primer lugar, hay que cortar toda conexión que tengan con nuestros poderes. En segundo lugar, la recuperación del territorio. Nosotros hablamos del gran elefante en la sala. En Ecuador, lo que no sale por vía marítima no entraría por frontera norte y por frontera sur. Es decir, haber pactado en su momento una pseudo paz con la FARC a cambio de darle nuestra soberanía marítima, el costo que estamos pagando en el 2024 es que el mar territorial del Ecuador es el patio trasero de la mafia asiática, albanesa, mexicana, colombiana y del mundo en general. Nosotros proponemos un total control sobre el territorio marítimo y estos territorios totalmente estratégicos como son Ponce, Enrique, Napo, la minería ilegal. Y tercero, pero no menos importante, la reparación de tejido social. Correcto. Ante el comentario que usted referente a que determinada persona pues estuvo en la asamblea habiendo pertenecido a un grupo delincuencial y en días anteriores que escuchamos una entrevista a un coronel de la policía en un programa de noticiero decía, si a nosotros los policías nos controlan, palabras textuales de él, nos controlan con exámenes de confianza, con estudios socioeconómicos, con exámenes de polígrafo, ¿por qué no sean los candidatos? Casualmente para que no suceda, entrando en recomendaciones, para Me casualmente parece no suceda, espectacular esa idea. ¿qué opina usted con respecto a ese comentario que hizo un alto oficial de la policía? Si nosotros no logramos erradicar de la clase política, y esto incluye asamblea, ejecutivo, mandos medios, gobiernos locales, en el caso de Guayaquil tenemos un alcalde pues, que fue elegido por RC5, pero trabaja con PSC. Entonces es necesario determinar que nosotros lo primero que tenemos que limpiar es la clase política del país. ¿Y quiénes le dan el poder a esta gente finalmente, John? Somos nosotros los electores.
No podemos seguir siendo víctimas de una historia que nosotros escribimos. Y este es el llamado a que esta historia democrática se siga escribiendo a través de la tinta de nuestro voto y no de la sangre de nuestros mártires. La piedra angular de la seguridad es la prevención. Como prevención del delito, ¿cómo integraría usted a la ciudadanía, a las autoridades, Fuerzas Armadas, policías, para que casualmente tenga eco esta prevención? Aquí hay dos aristas que trabajar y son muy claras. En primer lugar, nosotros debemos devolverle el poder al ciudadano de denunciar de una manera segura. Vemos cómo la gente se guarda las llamadas al 911 y pues habiendo sido candidata y binomio el año pasado de un asesinado candidato presidencial, sabemos que la gente no confía directamente en una llamada al 911 porque se expone mucho. En Guayaquil tuvimos un primer piloto durante la pandemia de una aplicación que se llamaba SOS Safe. Esta aplicación, que de forma anónima y georreferenciada puede advertirte de posibles sectores donde hay crímenes, donde hay violencia intrafamiliar, violencia animal, porque la violencia animal es un preámbulo normalmente a la violencia intrafamiliar, no solamente de género, viene de ambos sexos, por así decirlo. Esta participación protegida, anónima y pública de la ciudadanía nos abre un camino enorme para tener un mapa real de cómo se mueve nuestra sociedad y en qué lugares tenemos que proteger a los más vulnerables. Por otro lado, la propuesta de nuestro querido candidato a vicepresidente, el contraalmirante Galo Moncayo, que es el uso de nuestras reservas. Las fuerzas de las reservas que pueden tener el nivel de inteligencia que tú puedes armar a través del trabajo en conjunto con las reservas de las Fuerzas Armadas es brutal. Entonces, este levantamiento de información que suma a la sociedad a luchar contra el AMPA es crucial en la reparación de tejido social. Definitivamente, uso entonces de la tecnología por medio de nuestros dispositivos celulares va a ser netamente importante para combatir para trabajar en prevención, ¿verdad? Así es una herramienta que vemos cómo la ciudadanía lo usa y así como se fijan en lo que hace deja de hacer el vecino o la vecina, sabemos que tenemos ojos en todos lados y que las denuncias no llegan a donde tienen que ir por miedo a las represalias, por miedo a la falta de privacidad, a la falta de anonimato que deben tener los denunciantes. A través de esta tecnología que ya la probamos en pandemia en Guayaquil a través de la SOS Safe, se llamaba esta aplicación, tú puedes denunciar un menú de actividades preventivas, ojo, porque para una emergencia se llama al 911, pues no. Si el vecino está masacrando a la vecina, usted tiene que llamar al 911. Así Pero es. si se escuchan que ya hay ciertos problemas, por ejemplo, familiares, o que en una esquina es repetitivo el robo o el secuestro, esto a través de un mapa georreferenciado y anónimo te da la información abierta para todos. Incluye una prevención y una información que el ciudadano de a pie puede tener para prevenir también y Ha protegerse. existido últimamente la polémica con respecto al apoyo internacional en temas de seguridad, inclusive el tema de las bases, que posiblemente vaya a una consulta. ¿Qué opina usted al respecto? Nosotros fuimos claros con quien fue mi binomio el año pasado. Ecuador tiene una guerra contra el crimen transnacional. Es de ilusos o prácticamente de cómplices creer que Ecuador solo, sin ayuda de la inteligencia internacional, puede luchar contra bandas internacionales. Por otro lado, toda ayuda es bienvenida, pero nosotros debemos comprender que Ecuador era un territorio soberano en la parte marítima y que la Armada ecuatoriana era un motivo de respeto no solamente nacional, sino también internacional. Hoy en día masacran a nuestros pescadores y la población costera se ha convertido en la primera línea de defensa de todo un país frente al tráfico internacional de drogas y la delincuencia internacional. Bienvenida toda la ayuda internacional, pero primero a ponerse los pantalones y a recuperar la protección que tenía el territorio marítimo y nuestra armada, la presencia de nuestra armada en las capitanías, en los puertos, en los manglares, en nuestra línea costera. Yo te dejo una pregunta, querido John, ¿por qué teniendo menos costa que Perú y que Colombia, todo el tráfico, no solamente de droga, sino de personas, de animales, de madera, de aleteo de tiburón, debe salir por nuestra costa? Así es. Algo tiene Ecuador que Tiene que atrae. ver mucho con el recurso humano, con la capacitación, con el entrenamiento. ¿Tiene usted algún plan para casualmente reforzar esa capacitación a Policía Nacional, Fuerzas Armadas y a todos los involucrados en temas de seguridad? Sí, y vamos a hablar un poco las cosas como son. Esto fue progresivo. He tenido el gusto de conversar no solamente con nuestro querido candidato a vicepresidente, el contraalmirante Galo Moncayo, sino con muchas personas que han trabajado en inteligencia, tanto en la fuerza terrestre como en la aérea, como en la marítima. Esto ha sido paulatino. Durante el gobierno de Correa se le fue quitando el entrenamiento, el acceso a nuevas tecnologías, este trabajo en conjunto. El hecho de que se quite una premilitar obligatoria y la defensa civil fueron golpes letales para este trabajo en conjunto que había entre sociedad y la fuerza pública. Yo recuerdo con gusto, y soy una generación que lamentablemente no pudo hacer voluntariado en la defensa civil, pero vengo mis padres, mis tíos, mis abuelos.
¿Se está de Es acuerdo entonces con el servicio militar obligatorio? regresa porque regresa la defensa civil y el servicio militar obligatorio, porque te voy a decir algo muy profundo y en el tema de la reparación de tejido social, John. Nuestros chicos no han cambiado las armas, las plumas por las armas, porque vieron TikTok o por una canción de reggaetón. Esto tiene 15 años, en el cual un chico que tal vez se pudo haber sentido fuerte cogiendo un arma para proteger a su país, la primera oportunidad que tuvo de coger un arma fue del lado de la mafia. Y esto no fue de la noche a la mañana, señores. Esto fue hecho, planificado y calculado para que en Ecuador sea el patio trasero de las mafias nacionales e internacionales y lleguemos a donde estamos. Con respecto a tecnología, que siempre va de la mano, tanto la tecnología, el conocimiento, las personas, para hacer un buen triángulo de seguridad. En el tema de tecnología, sabemos y para su conocimiento existe actualmente ley y reglamento en Policía Nacional, ley y reglamento en Fuerzas Armadas para el uso de exámenes de confianza, para el uso de polígrafo. Existe la ley en la función judicial. Se hizo un reglamento que se puso en discusión, se tumbó nuevamente ese reglamento, están trabajando nuevamente en el reglamento que fue firmado por el ex presidente del Consejo de la Judicatura, porque en la propia ley decía, el reglamento lo tendrá que hacer el Consejo de la Judicatura, pero definitivamente en ese reglamento que lo tengo, se está midiendo capacidad, se está midiendo conocimiento y aptitudes, pero eso tiene que ver con el aprovechamiento, no con la conducta. Así Son es. dos cosas diferentes. Usted como maestra, como profesora, todos una vida nos han calificado por conducta Y y aprovechamiento, aprovechamiento. así es, tu Alguien, desempeño a así nivel es, de cuánto ejecutas, qué es lo que ejecutas y por otro lado, pues que seas coherente con esto. Y vemos con escándalo como así Wilman es. Terán ahora es responsable del caso tan escandaloso y Y cuán fue uno, contaminado y está. fue uno de los que firmó el reglamento a la ley para la ejecución de los exámenes de confianza, que hemos visto durante meses toda la discusión que ha existido. Así es. Y yo digo, ¿qué tanto tiene que inventarse? Si ya está una ley y reglamento aprobado en Fuerzas Armadas para el uso de polígrafo, haga un copy y acóplelo al tema del nuevo reglamento, de la nueva ley, para hacer uso de la tecnología. Existiendo un mar de tecnología, ¿por qué dar palo de ciegos? ¿Utilizaría usted o reforzaría el uso de polígrafo casualmente para el control del elemento humano? Por supuesto, y nosotros hablamos y dentro de nuestro plan de país, porque ya les digo, esto es un plan para que Ecuador continúe los próximos 10 años de bonanza petrolera y salga del subdesarrollo. Hablamos de una depuración también del Ejecutivo, John querido, porque no solamente que el uso del polígrafo se ha convertido en algo, y sabes que vamos un poco al pescado del encebollado, ¿no? Esta constitución que nos tiene de rodillas le da mala interpretación de que somos realmente un país hiperpresidencialista, cuando el Ejecutivo tiene que preguntarle a la Corte Constitucional hasta para declarar un estado de excepción. Entonces necesitamos entender que el pescado del encebollado es una constitución que tiene trabas y candados para depurar, que tiene trabas y candados para sacar de estos elementos corruptos de la función pública, de las fuerzas públicas. Esta constitución considera como excepcional la cárcel. Por eso es que vemos que el Lampa puede usar cualquier tipo de triquiñuela para poder vender o comprar a estos jueces. Entonces, el pescado del encebollado de esto es una constitución que obviamente nos tiene amarrados de las manos y dentro de nuestro plan de país se incluye una asesoría externa en la cual se puede determinar en qué parte de la función pública se encuentran y serán sometidos a polígrafos y a Sí. todos los tipos de tecnología Imagínese, y usted sabe disponibles. perfectamente lo que pasó con el radar en Montecristo, Así es. que fue todo un montaje, cuántos meses de proceso nos tomó para montar en cuestión de pocos Días, días, ¿no? Fue eso, coincide tal vez que fue un sabotaje eso, por no, supuesto, no cabe duda que fue un pero sabotaje. por ¿De supuesto. quiénes? De personal de Fuerzas Armadas, creo que FAE estaba encargado de ese radar. Yo en cuestión de 2 horas tengo un resultado, un diagnóstico de cada uno de ellos, Así quién es, es o no es o ha participado y tengo un diagnóstico inmediato, pero ha pasado años y no tenemos resultado. exactamente, Dentro de la infantería marina, en los refugios, yo soy ex infante marina, he hecho guardia en los refugios, y que, en los refugios que nunca entré, porque para entrar a un refugio, obviamente había que tener todo un protocolo para entrar, exacto, ¿ok? por seguridad, pues no, Así es. claro, Sin embargo, de ahí se pierden los fusiles. ¿Quién es? Obviamente personal de élite de la infantería marina, ¿ok? así es, Asimismo, han existido muertes, ahora último, en 2 cuarteles. Entonces, hay que hacer la investigación para tener un diagnóstico rápido. Yo como comandante de cualquiera de esas unidades, un momentito, yo soy el responsable. Mi personal, examen de polígrafo para determinar de una manera rápida
indistintamente del proceso legal, indistintamente del proceso penal, yo tengo un diagnóstico rápido. Exactamente, y eso fue parte de lo que le quitó Correa a las fuerzas públicas, un poco Así la es, personería jurídica y este manejo interno que antes era mucho más premiado. así es. Ahora, dentro de la misma fuerza pública, yo percibo, es mi opinión, hay miedo también a Así es. denunciar, porque saben que no están denunciando a un solo compañero que está de alguna manera coludido con la corrupción, sino que están exponiendo su vida para que sean un objetivo de estos grupos delincuenciales organizados por haber denunciado a la persona. Entonces debemos entender que quien denuncia hoy en día expone su vida. Y ese tipo de procedimientos, de alguna manera, se protegían a través de la representación jurídica de este sistema interno que tenía tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, de poder eliminar elementos de sus tropas, eliminar de las tropas, no, a eso me refiero, de su rango de control. Y esto es parte de un proceso que se fue haciendo sistemáticamente para quitarle el El poder a día, nuestras fuerzas el día de públicas. ayer fue Julio que un policía fue encontrado en un vehículo robado, Así es. ¿verdad? Y me acuerdo en la película, de pronto usted es menor y no recuerda la serie Marcado, ¿no? En la serie Marcado le sacaban el botón, la insignia Al que había al que hecho había, algún así es, acto de corrupción, sí, efectivamente. sí. Y no es que me dio gusto, sino que por lo menos se vio que en ese momento tal vez un compañero o un oficial le despojó del uniforme, del armamento, pero El fue, mensaje es muy sí, importante, el fue en mensaje ese es muy momento. importante. Usted está cometiendo un acto ilícito en ese momento, por favor, lo despojó de todo. Es que John, algo que le ha Sí, faltado a la sociedad ecuatoriana es el repudio así es. social ante la corrupción. Y yo te lo voy a hablar de una manera muy clara, como guayaquileña. Como guayaquileña. Muchos de los que ahora están siendo juzgados de la década robada, aquí en Guayaquil, sabiendo lo que estaban haciendo, eran aceptados por la sociedad guayaquileña, hacían grandes fiestas, donde la Claro. sociedad guayaquileña iba y disfrutaba de esos dineros mal habidos, de tomarse fotos con estas personas que estoy segura que ahora borrarán, sabiendo lo que estaba pasando. Y este es un llamado de atención para la sociedad ecuatoriana, porque hay algo que tenemos que entender. Yo sé que Latinoamérica es una región convulsionada y que luchamos grandes batallas contra el crimen internacional y muchas otros fantasmas, pero debemos comprender que Ecuador está peor que el resto de Latinoamérica, que no es cierto que todo Latinoamérica esté como estamos. Y el repudio social en los países vecinos de Colombia, Perú, Chile, Argentina, hacia los corruptos, ha podido de alguna manera mantenerlos, no dejarlos indefensos como ahora estamos en este país respecto a la corrupción. Así es. Definitivamente para poder avanzar en temas de seguridad tiene que incluirse la participación ciudadana. Así es. ¿Cómo usted o qué recomendaría para que esta participación ciudadana a favor de la seguridad sea eficaz? Bueno, como te comentaba, el ayudo tecnológico en el cual puedes denunciar de una manera directa y tranquila. Y por otro lado, también tenemos que entender que la reparación de tejido social no es un término que se hace simplemente porque estamos en campaña o porque el presidente de El Salvador Bukele tiene un ministerio de reparación de tejido social. Debemos comprender cómo esto ha ido evolucionando. En mi caso, 7 años de profesora en la ciudad de Guayaquil de adolescentes me ha dado una visión muy profunda. El hecho de haber trabajado con comunidades vulnerables como Montesinaí u Olón en el momento de la pandemia te da también una visión de cómo estos grupos de interés corruptos se aprovechan de las debilidades y las necesidades de nuestra gente. Son 4 cosas muy puntuales y cruciales para recuperar el tejido social a través de nuestros jóvenes y nuestras madres. El primero es que regresa el bachillerato especializado, el segundo es que regresa la premilitar obligatoria, el tercero es que obligatoriamente las pasantías deben ser pagadas y deben ser una primera muestra de este interés. Y el cuarto, pues, es que seamos parte de una sociedad que incluye a nuestros jóvenes en la construcción de un país honesto. Mi estimada Andrea, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con su programa Los Presidenciables y la Seguridad. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. La esperanza es la luz que nos guía. Por eso queremos invitarte a compartir una tarde de bingo solidario para curar a 5 niños valientes en su lucha contra el cáncer, que se realizará el domingo 10 de noviembre de 1 de la tarde a 8 de la noche, en el edificio Las Cámaras, ubicado en la avenida Francisco Orellana, donde tendrás la oportunidad de ganar muchos premios, tales como electrodomésticos, juegos de sala y hasta $1,500 en efectivo, con show artístico y rifas. Únete a esta noble causa para poder curar muchas sonrisas.
porque en el corazón de cada niño con cáncer hay una batalla valiente que librar. Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos hermosos niños. Bingo solidario por los niños con cáncer, donde cada número cuenta para salvar vidas. MEC, innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. ¿Qué tal amigos? Seguimos con su programa Los Presidenciales y la Seguridad. Hoy comparto escenario, tengo el gusto de compartir con Andrea González. Seguimos en su programa. Hay temas tan importantes en base a la seguridad. Sabemos que no solamente depende del Ejecutivo tomar decisiones en temas de seguridad. Mucho tiene que ver el legislativo, mucho tiene que ver el judicial, mucho tiene que ver la parte económica, ¿verdad? Hay 4 aristas importantes que debe tener una mesa de seguridad, esas 4 patas bien puestas. ¿Cómo usted intercalaría, solicitaría, cómo unir? Porque actualmente, pues, ver a estos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, unidos en el combate a la delincuencia, no se ve. No, no para nada. Tenemos un legislativo que le hace un Ya, contrapeso eterno al así ejecutivo es. y un judicial totalmente comprado ya a través de los casos de casas y plaga, purga, pampa, encuentro. Nos damos cuenta de esa conexión que hay entre un legislativo que manejan estos mal llamados partidos políticos, yo los considero GDOs, políticos, porque son el brazo político de estos grupos delincuenciales. Ahora sí, comprobado a través de los casos de fiscalía. No teníamos pruebas ni dudas, ahora las dudas no nos quedan y tenemos las pruebas. Por otro lado, el Poder Judicial, y vamos de nuevo al pescado del Sí, encebollado, como esa es le la digo yo. problemática. Esta Andrea, soluciones. constitución ¿Cómo usted motivaría que esos 3 poderes lo voy a hagan poner diferencia? en 2 soluciones rápidas. En primer Sí, lugar, el tema de manejar tanto legislativo como la corte como en las asambleas, como el ejecutivo. Habla de una nueva constitución, John. Y aquí vamos a ser muy directos. La constitución de Montecristi no va más. Son 15 años de probar una constitución fallida. Los números están ahí para analizarlos sin ideologías. Esto no responde a una nueva constitución de izquierda que reemplace a la derecha que reemplace a la izquierda. No, señores. Esta constitución que desde el 2008 ha regido nuestro país nos tiene desangrados. El año pasado son 8.000 muertes violentas y subiendo el número porque se van encontrando más indicios de las muertes violentas, incluyendo un candidato presidencial que es un atentado a la democracia del mundo, no solamente por el apego que yo pueda tener a quien fue mi amigo en vida. Esta constitución fallida nos ha llevado a este estado insostenible en el cual en Ecuador no hay justicia, no hay control, no hay derecho, y los constitucionalistas cogen esta constitución y le dan 10 vueltas para ver cómo la manejan, pero no se puede entender. Si tú no cambias la constitución, te va a tocar perseguir a través de la UAFE a cada uno de estos jueces corruptos que ganando $3.000 al mes tienen casas de millones de dólares en Miami, y aquí voy a citar a quien fue mi binomio el año pasado, altos carros de alta gama hasta para cada moza. Lo dijo Fernando Villasencio, no lo dije yo. Es necesario entender en qué meollo nos hemos metido, porque de lo contrario estamos persiguiendo pequeños ratones y no estamos atacando la gran plaga que tiene este país. Por otro lado, el financiamiento de nuestras fuerzas públicas, que es un detalle que casi nadie toca. Tenemos estos casos escandalosos de las compras de los helicópteros Druff y la falta que hace la defensa civil como un veedor civil de las compras que hace la fuerza pública. Por otro lado, y un sentir popular, es que todas las agencias de tránsito locales deben desaparecer. En estos momentos no tienen el poder de que si ellos encuentran un carro con armas o con drogas o con tráfico, poder hacer algo.
no pueden ni defenderse. Entonces, nosotros proponemos que la Policía Nacional retome el control del tránsito y aquellas multas no hechas por una máquina, porque eso es inconstitucional, señores. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario y una máquina no puede hacer todo un proceso de demostrar la culpabilidad de una persona. Así Las es. multas que vengan bien hechas serán parte de del ingreso que va a tener la fuerza pública Si para usted poder viaja controlar. a Guayaquil, Quevedo, encuentra mínimo 3 controles de tránsito, Es ¿verdad? una Con locura. todo el equipamiento, con toda la logística, con todo el personal, pero ellos se limitan exclusivamente a el tema, posiblemente de la velocidad, de la matrícula, de las llantas y para de contar, pero no aportan a la A la seguridad, seguridad, para nada, por ¿ok? supuesto. Y el sueldo de ellos, ¿de dónde sale? Y Del pro- ah, las y- multas, así John, que es. tienen a la clase trabajadora Sí, arrastrándose luego para pagar vamos a esas las multas. multas. El sueldo de todo el personal, usted los nombró, de tránsito, ¿verdad? ¿De dónde sale? Obviamente de los impuestos de todos los ecuatorianos. Así Entonces, es. creo yo que debe existir dos fuerzas en el país, policía, militares, para de contar. Pare de contar. Así Así es. es. Y de Somos allí, un país en grave conmoción así, interna. y ahí vamos a llegar al numérico total posible, ¿ok? Que se necesita para tener un determinado numérico para, en base a la población. Porque ¿qué resulta? De que tenemos vigilantes de tránsito, CTE, ATM, policías municipales, policías portuarios, Aduana, exacto. aduana, Sí. ¿ok? Y Entonces, ninguno tiene el control para poder, por ejemplo, si efectivamente, o sea, al momento de enfrentarse con algún criminal, así es, ellos no tienen absolutamente ningún arma para defenderse. efectivamente, Y obviamente, y te soy sincera, entiendo que cuando ellos paren entonces un carro y vean que hay una metralleta o un fusil, así es, se hagan los locos, así pues, es. si no pueden hacer absolutamente Entonces, nada. primero tiene que ser policía y luego Por será de la supuesto, unidad que tenga que ser. como ¿Ok? antes, cuando las cosas Efectivamente, funcionaban. efectivamente. Estoy de acuerdo con usted y se me adelantó usted a esa pregunta, pero yo soy de la idea que definitivamente tenemos que regresar a que primero tiene, inclusive hasta el propio policía municipal, primero es policía nacional y luego pasa a la unidad de municipio. Así Por poner un es, ejemplo. así Pero es. ya es un representante, es una autoridad. De la fuerza del orden, Así es, ¿verdad? exactamente, con la capacidad de responder, porque una Efectivamente, de las cosas que uno siente, y te lo digo como mujer, como ciudadana, como madre de clase trabajadora, cuando uno ve las batidas de la ATM, uno lo que siente es miedo, así es. uno no se siente protegido, uno le dice, uy, aquí si es que va a haber una balacera, se van a aguantar. No, uno Y está totalmente desprotegido y lo que sienten es que la van a en vacunar para honor, arriba y para abajo. en honor al tiempo, no hemos topado el tema de cárceles, Sí, ¿verdad? Asimismo, el SNAI, que lo uno, que el guía penitenciario. Las cárceles tienen que ser dadas a la Policía Nacional y el oficial o el personal que sea especializado para el manejo de cárceles tiene que ser el director, el subdirector, el encargado, y ellos con su uniforme, con su armamento, con su equipamiento,